Entonces, como les venía diciendo, el joven, un niño, desde sus 8 años empieza a trabajar en su sueño de ser futbolista, ¿ok? A 8, 9, 10 años empieza a dar esos talentos, que ese talento que Dios quizás le había entregado desde nacer, se estaba proyectando para ser un gran futbolista y todos los entrenadores o todos esos mentores que estaban viendo a este muchacho decían, este muchacho tiene un futuro. Y empezaron a ver en él esa utilidad. Inclusive mucha gente, muchos managers, muchos entrenadores empezaron a fijar su vista en este niño, en este joven, una futura promesa y todos decían, este niño va a ser una promesa, este niño va a jugar fútbol, este niño va a llegar a ser profesional. Llega a sus 11, 12, 13 años y cada vez que lo van recomendando sus antiguos entrenadores, él va ascendiendo en mejores equipos. Llega a una escuela de uno de los mejores equipos de su país y empieza a dar esos pinos. A sus 14 años juega un campeonato eh, muy importante en su país y desafortunadamente en medio de un juego, en medio de unas finales, este adolescente, la futura promesa del fútbol, quizá para muchos, un joven que tenía un futuro garantizado en el fútbol, llega y tiene una lesión en su rodilla. Lesión, ligamento cruzado parcial roto en su rodilla derecha. Esto obviamente lo aleja de las canchas, entra en un tiempo de recuperación, entra en un tiempo de descanso, de trabajar y entrenar nuevamente para adquirir el nivel o adquirir esa monotonía de jugar, volver al nivel en el que estaba jugando, porque precisamente cuando se lesiona ya estaba charlando, ya estaba en negociaciones para subir a una plantilla o a un equipo de fútbol para jugar profesional. Lastimosamente se le cruza esto en el camino, viene esta lesión y lo saca de las canchas aproximadamente por 8 meses. Cuando este joven se recupera y cuando quiere retomar nuevamente con el equipo con el cual se lesionó, el equipo lo desecha. Dice, no, ya conseguimos un reemplazo, ya nos estamos enfocando en otro joven, estuviste parado 6, 7, 8 meses, de ser útil pasaste a ser inútil. Aunque no se lo dijeron en esas palabras, en el acto y en el hecho se lo hicieron saber así. Antes nos eras útil, porque en ti veíamos una promesa, eras útil y funcional en nuestro equipo, pero ahorita que has parado 8 meses sin jugar, ya no nos eres útil, ya buscamos un reemplazo. Y este joven, por seguir cumpliendo sus sueños, por seguir avanzando en lo que él soñaba, por llegar al profesionalismo del fútbol, llega y toca otra puerta, otros clubes, otras escuelas, y llega a una escuela donde le abren las puertas, pasa las pruebas, pero los dirigentes y el entrenador en especial de ese equipo de fútbol se entera que es un muchacho que viene ya lesionado, a lo cual este entrenador o estos dirigentes se acercan al muchacho y le dicen, tú eres muy bueno, tienes un talento innato, pero te vamos a decir con palabras certeras pero verdaderas y espero que nos entiendas la razón por la cual no te vamos a contratar o no vamos a contar con tu talento y tus servicios. Tú ahorita con la lesión que tienes, en vez de ser un aporte, vas a ser un gasto para ti. Es decir, de sernos más útil, vas a ser más inútil porque sabemos que tenemos que pagarte un proceso de recuperación, quizás pagarte una operación, quizás en un futuro podemos firmar un contrato contigo y en la medida que tú estás jugando te vuelvas a lesionar. Es una lesión muy grave, una lesión que quizás en el momento sea sana o se vea sana, pero en el futuro es algo que no se puede controlar. Puedes correr y te puedes lesionar otra vez el ligamento. No sabemos si el ligamento sanó bien o no sanó bien. En pocas palabras, no nos vas a aportar. Tememos que seas más un gasto que un aporte. Fueron palabras que para ese muchacho realmente mataron ese sueño o precisamente dijeron, este muchacho pensó, no voy más con este sueño. A sus 16, 17 años prescinde de ese sueño y toma otras alternativas. Es un muchacho que crece y avanza y que al final ya les daré cómo terminó la vida de este muchacho. Pero a lo que voy de esta historia o de este ejemplo que les estoy citando en este mensaje es de cómo ver y lo vivimos día al día de cómo ver que aún las personas cuando somos útiles nos quieren tener cerca, pero cuando estamos en momentos de dificultad o de crisis
ya no somos útiles, somos inútiles. Y para entender el significado real de ser inútil, aunque muchos de nosotros se nos ve como una ofensa, pues es una palabra que genera una realidad. Creo que cuando le decimos a alguien inútil, eso suena como una ofensa, pero si lo vemos desde una perspectiva más madura e interpretativa, pues la palabra inútil como tal no es una ofensa, es una verdad. Si a mí me preguntan, Len, ¿usted sabe de ingeniería? Yo les diría, yo soy inútil en la ingeniería, porque la palabra inútil significa todo lo contrario de lo que es útil, es decir, que no sirve. No es funcional en esa área. Yo no soy funcional, yo soy inútil en la ingeniería porque no sé de nada. Y aunque suene la palabra fuerte y como una grosería, porque lo hemos adoptado así como una ofensa, pues es una palabra que hace referencia a algo o a alguien que no está capacitado, no está apto, ¿sí? O no es funcional en algo. Si a mí me preguntan, Glenn, ¿usted es útil en la música? Sí, soy útil porque tengo un conocimiento. Si no tuviera un conocimiento, sería inútil, ¿sí? Si yo no tengo un conocimiento en la música, yo no puedo ir a una banda musical y decir, venga, puedo estar en su banda, ¿qué instrumento toca? No, no sé ni tocar ni un instrumento, no, nada, soy tan desafinado que cuando me desmayo no regreso en sí, sino en fa. Entonces, no sé nada, pero quiero estar en su grupo. El grupo va a decir, no, eres inútil para este grupo, porque no vas a ser útil para nuestro grupo musical. Más bien, uno tiene que hallar en qué uno es útil, ¿sí? Y entonces, basado en la historia que les conté, muchas veces nosotros, como seres humanos, etiquetamos a las personas por su aspecto físico, por lo que hace, en muchas veces los catalogamos como inútiles. Y aún también nos pasa a nosotros. Si usted se da cuenta, y quiero que usted haga memoria y levante manitos, si usted se identifica con esto, que en nuestra vida ha pasado muchas personas que en algún momento para esas personas fuimos útiles, pero hoy en día somos inútiles. ¿A qué me refiero? Que en algún momento tú le ayudaste y tú para esa persona eras el amigo, la amiga, el parcero, la parcera, my friend, my brother, my nigga, para arriba y para abajo, porque tu talento, tu presencia, tu existencia le aportaba algo a esa persona, a esa empresa, a ese negocio, a esa iglesia, a ese equipo de fútbol, a ese grupo de abogados, a ese hospital, donde tú eras funcional y eras útil, pero quizás cuando ya no estamos en ese grupo social, en ese hospital, en esa iglesia, o cuando ya no somos tan útiles financieramente o funcionalmente para una persona, para una familia, un grupo social, dejamos de ser útiles y parecemos inútiles. Porque el ser humano está acostumbrado a ver lo exterior y muy pocos realmente entienden el significado de lealtad y amistad. Entonces, en algunos momentos llegamos de ser útiles a inútiles. Y este es el título de este mensaje. Útiles, inútiles. Útiles para Dios, pero inútiles para el hombre. Y sé que acá hay muchos que están escuchando este mensaje que en algún momento de su vida, y si quizás le atino, en este momento se está sintiendo inútil, pero quiero decir que tú tienes una utilidad, que tú eres útil para Dios, aunque el hombre te catalogue de inútil. Y una de las historias que podemos ver, que la Biblia nos puede enseñar muchas, pero más conocemos como David, ahorita que mi padre dio la palabra inicial y el mensaje que le agradezco, hablamos de David. David, menospreciado por ser el menor, menospreciado por solamente ser un pastor de ovejas, su padre lo presentó como de últimas, como última alternativa de todos sus hijos para que el profeta Samuel lo ungiera. Y en Primera de Samuel, capítulo 16, 6 al 13, encontramos esta historia. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6 al 13, dice lo siguiente. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, aquí el profeta Samuel se encontró con la familia de Isaí, el padre de David, y con todos sus hermanos. Entonces Samuel se encuentra con ellos y acá dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él, Samuel, el profeta Samuel, vio a Eliab, y Eliab era el hermano mayor de David, y dijo,
Mire lo que dice Samuel. Samuel siendo el profeta. Samuel, catalogado como uno de los grandes profetas, y uno pretende creer que Samuel en ese momento tendría un gran discernimiento para ver quién era el rey o el próximo rey o el reemplazo de Saúl. Y en el momento que el profeta Samuel ve a Eliab, él dice lo siguiente, dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero mire la respuesta de Dios. Automáticamente Dios le responde rápidamente. Le dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Siguiente versículo. Entonces llamó Isaí a Abinadab, el segundo en la fila, el segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, este tampoco es, tampoco a este ha escogido Jehová. Y el versículo 9 sigue, hizo luego pasar Isaí a Sama, otro de sus hijos. Entonces imagínese la escena, ¿no? Imagínese que hay un hogar con 10 hijos, una familia de muchos hijos, llega el gran profeta y dice, Dios me ha enviado acá a este hogar, a esta familia, me ha direccionado acá porque de acá va a salir el próximo rey de Israel. Y imagínese Isaí como ese papá entusiasta, como, uy, uno de mis hijos va a ser rey de Israel. Si pensáramos convenientemente, diría Isaí, de este me va a sacar de la pobreza, voy a ser de la familia oligarca, voy a ser un familiar de uno de los reyes de esta nación. Entonces, imagínese Isaí con ese entusiasmo, con ese pensamiento, aunque también puedo decir que quizás Isaí estaba más orgulloso en el tema espiritual y de servirle a Dios de que, oh, qué honor que uno de mis hijos sea rey de la nación y del pueblo del Dios vivo y del Dios todopoderoso. Y con ese entusiasmo Isaí empieza a presentar a uno de sus hijos y empieza con el mayor. Samuel es este. Y Samuel dice, no. Y llama a otro, no sé. El segundo, es este, tampoco. En el versículo 9 ya llama al tercero, Sama, usted, venga, es este Samuel. Y él dijo, tampoco a este ha escogido o ha elegido Jehová. Versículo 10. E hizo pasar, mire cuántos hijos, Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, la verdad, queda uno, el menor, que apacienta las ovejas. Mire el detalle que argumenta Isaí. Y cuando la palabra dice cosas o expresa cosas, dice cosas, no es en vano, es por algo. Isaí presentó a todos sus hijos y mire la referencia que hace Dios a Samuel en el versículo, creo que 7. No lo pongas, Leandro. Cuando le dice Dios a Samuel, no veas el parecer ni su estatura. Es decir, que Samuel y todo el pueblo de Israel y aún Isaí y sus hijos pretendían que el rey de Israel tenía que ser un hombre fornido, alto, ¿m? Corpulento, fuerte, que tuviera, que generara temor al enemigo, que impusiera autoridad en su físico, en su estatura. Pero Dios frena a Samuel y le dice, no te fijes en eso, yo desecho eso. Entonces, mire lo que dice Isaí, sí, falta un hijo, es el menor, pero es que él apacienta ovejas. La verdad, pues es una actividad que no, imagínese Samuel, ¿qué puede hacer un muchacho que apacenta ovejas? Solamente camina y con una vara direcciona ovejas. Lo menospreció. El mismo padre quizás lo menospreció con este mensaje, con esta palabra, con esta frase. Y dice, después que Isaí lo mandó a llamar, y dice, envió pues por él y le hizo entrar. Y mire las características de David. Era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Para que se hagan una idea, mírenme, yo no soy mono porque me tinturé, pero originalmente soy mono. Entonces, si quiere hacerse una idea de cómo era David, es broma. Mírenme. Entonces Jehová dijo
levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a... Y esto me hace entender y saber que aún su padre creía que David era inútil para esa función, pero para Dios era útil. Lo que su padre no sabía es que cuando su hijo pastoreaba tenía que matar leones y osos. Entonces la gente llega a colocarle etiquetas a las demás personas por lo que puede ver exteriormente, pero no sabe lo que esa persona en secreto está aprendiendo y está luchando y las batallas que tiene que hacer. Muchas personas nos han catalogado como inútiles en ciertas formas y nos han desechado y nos han dicho, miremos a Brenda, de Brenda qué puede salir. Brenda puede ser profesional, no. Glenn puede ser un buen músico, no, ese muchacho no tiene talento. Quizás mucha gente te va a catalogar a ti por lo que ve superficialmente. Isaí, el padre de David, aun siendo el propio padre, se refirió a David por lo que veía superficialmente, pero realmente no conocía lo que hacía David. Isaí era, para Isaí su hijo era inútil, pero para Dios resultó siendo útil. Y aquí también quiero enfocarme en el versículo que ha sido muchas veces mal interpretado por muchas personas, y me incluyo yo en algún momento. Ese versículo 7 del primero de Primera de Samuel 16, Primera de Samuel 16, 7, donde dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y aquí muchas personas han malinterpretado este pasaje, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y por qué lo han malinterpretado? Porque muchas personas han tomado este pasaje para alcahuetear ciertas acciones y ciertas cosas que hacen en lo exterior, que saben que están mal, pero resultan diciendo la famosa frase, Dios no mira lo exterior, Dios conoce mi corazón. Eh, yo sé que acá me voy a meter en un problema. No estoy diciendo que lo que voy a decir en adelante es un pecado y que la Biblia lo estipula. Quizás muchas personas en su cuerpo y en su forma de vestir, o hasta en un tatuaje, o en su forma de expresarse, se resguardan en este versículo. Yo siempre tengo esa duda y le digo a la gente, no las juzgo porque no quiero juzgar acá. Y de ahí salió esta respuesta que Dios me da, Señor, para ti es importante que alguien se tatúe o para ti es muy importante cómo alguien se viste, referente a Samuel 16:7, porque muchos se resguardan de que, es que yo me he visto como quiera, sea hombre o sea mujer, yo me tatúo lo que quiera, pero Dios no mira eso, porque Dios mira el corazón. Lo que Dios me enseñaba en este versículo es que, mira, Glenn, es que acá en este versículo yo hablé de que yo no miro lo exterior, que yo no miro lo exterior, sino lo interior. Y estoy hablando es de capacidad, más no de intención. Te lo explico mejor. Mucha gente por fuera o superficialmente de ti van a decir, este no tiene el potencial, pero Dios sí sabe que tú tienes un potencial. Dios en este versículo está hablando de potencia, de la potencia que David tenía, no de su intención. Porque yo estoy divagando acá, o puedo creer de que puede haber en el corazón de un hombre que se viste de cierta forma siguiendo a una tribu civil, que hay en su corazón. Si yo me tatúo algo, yo, Glenn, me tatúo algo en mi brazo, estoy reflejando algo de lo que hay en mi corazón. Entonces no he muerto a eso. Si yo me he visto de cierta forma, siguiendo una tribu urbana, es porque no he muerto eso y en mi corazón se refleja eso. Entonces mucha gente mal interpretado esto, es que yo me sigo vistiendo como me vestía antes, es que ya Dios no mira al exterior, mira al corazón. No, es que aquí en este versículo Dios no hablaba de intención, hablaba era de potencial.
Porque muy claramente Dios le dijo a Samuel, no te fijes en la estatura, no te fijes de que, uy, el primer hijo de Isaí es grande, mide 1,90 m, fornudo, este sí tiene potencial para ser rey. Dios le dijo, no mires eso, que tú te estás fijando en lo exterior, en cambio yo miro lo interior. ¿Sabes algo? Aunque mucha gente por fuera te vea débil, Dios te está mirando por dentro fuerte. Aunque muchos a lo largo de tu vida han dicho, eres inútil, no sirves, si no vas a avanzar, no vas a cumplir tus sueños, y tú te has creído eso, aunque mucha gente en el exterior vea eso de ti, en lo interior Dios ya sabe cuál es tu potencial. Entonces, por eso, Dios se refirió en este pasaje bíblico a Samuel de esta forma. No mires lo exterior, porque yo miro el corazón. Yo sé el potencial interno de cada persona. Yo sé el potencial y las capacidades de cada persona. Se lo pongo de esta forma. No sé cuántos han escuchado este predicador Yuic, que no tiene bracitos y no tiene piernas. Si nosotros pensáramos sesgadamente, como sé que muchos han pensado de este predicador que no tiene piernas ni brazos, podrían decir, ¿este va a predicar la palabra? ¿Será que este muchacho con su condición de no tener sus dos brazos y sus dos piernas, será que va a impactar el mundo? ¿Será que este hombre va a tener hijos? ¿Será que este hombre va a tener esposa? ¿Será que este hombre va a tener un hogar? Muchos en su condición al verlo dirán, lo exterior dirán, no, no lo va a lograr, pero Dios determinó que sí. Porque este hombre que no tiene brazos ni piernas recorre todo el mundo hablando del amor de Jesús, tiene dos hijos, tiene un maravilloso hogar y está cumpliendo su sueño. El hombre, muchas veces, y él lo dice, muchas veces en su vida tuvo que soportar rechazos porque vieron, el hombre comúnmente ve lo exterior, pero Dios sabía cuál era el potencial interno. Entonces, cuando nosotros entendemos y reconocemos que tenemos un potencial interior, ya no vamos a recibir las palabras externas que nos quieren hacer ver como inútil. Aún Jeremías hablaba de intención en Jeremías 17:10. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová escudriña, Dios conoce las intenciones. Ahora, este mensaje es como usted quiera tomar el título, por eso puse este título. Usted puede creerse útil y ser inútil, o que le digan inútil y ser útil. Por eso útiles, inútiles. No sé cómo usted lo quiera tomar este mensaje. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se creen tan útiles que resultan siendo inútiles. Pero como hay otros que les hacen creer que son inútiles, pero son útiles. No sé usted en cuál bando está. Se lo digo más de frente y más desmenuzado. Hay gente que se cree tanto, tanto y mucho, mucho que resulta siendo inútil. Pero hay otros que son humildes y mansos y se resultan siendo útiles para Dios. Dios, mire, algo que he aprendido tanto en la Biblia y como en la vida es que Dios no mira las capacidades externas. Dios no mira tu exterior. Ay, yo me he encontrado con muchas personas que me dicen, ay, pastor, es que la verdad es que a mí me da pena mi físico, es que mi voz es fea y yo no siento que tenga voz de predicador. Es que míreme, yo mido 1,60, parezco chicho de piso. Hay otros que no, yo soy re alto y me da pena. Sufro de baja autoestima. Mira, imagínese yo haberme subestimado o bajar mi autoestima por mis orejas, ¿no? Ahora yo me paro a un altar y lo primero que van a ver son mis orejas. Muchos pensamientos vienen hacia nuestra cabeza. Dios no mira eso. Carolina se ríe porque sabe que es verdad. Pero Dios no mira eso. Dios mira el interior. Dios no siquiera se fija en la profesión, ni en tu capacidad física, ni en la capacidad de tu talento, ni en lo que exteriormente tú puedas reflejar. Dios, como tu creador, como tu Dios y como que Él lo sabe todo de ti, sabe cuál es tu utilidad y tu potencial interno.
Aún de hombres comunes y corrientes, Jesús escogió a sus 12. Y si usted analiza la vida o la hoja de vida, el currículum de estos hombres, eran personas que no, ante la sociedad no valían nada. A excepción de Mateo, que era recaudador, pero ¿sabe cuál era el problema de Mateo al ser recaudador? Que era odiado por todos. O dígame si usted ama a la persona que cada 8 días iba y le cobraba. Usted no. Yo creo que usted endeudado del arriendo nunca lo recibió con una sonrisa. Oh, hola, me place tenerlo acá. Mucho gusto en ver. Yo sé que usted vino a cobrarme, pero quiero decir que lo amo, lo quiero para acá. No, al contrario, usted dice, uy, ¿por qué vino este señor? ¿Por qué vino esa señora? O el famoso Chepito, ¿no? Los cobradores de impuestos, los que cobran. Ese era Mateo. Mateo, aunque para el Imperio Romano tenía un cargo alto, pero era odiado por muchos. Para muchos era un inútil útil, porque Mateo de una u otra forma sabía que estaba haciendo mal, pero le tocaba ser útil para el imperio. De los 12 discípulos, 4 eran pescadores. Pedro, Andrés, Juan, pescadores. Y si tú analizas el imperio romano, de los trabajos más bajos, más ruines, quizás en el momento, de menos paga, era ser pescador. Simón el Celote era, dicen los eructos, que era un revolucionario, un nacionalista, un fanático. Haga de cuenta los que hoy se luchan por los derechos humanos. Ese era Simón el Celote, era un problema. Simón el Celote era un problema, era de los famosos Avengers, los hijos del trueno, que se metían en problemas por todo. Eran los que se metían a la Universidad Nacional del Imperio Romano a echar piedra. Es que yo he hecho piedra por la libertad de los jóvenes, por la libertad de nosotros los judíos. Ese era Simón el Celote. Y mucha gente, al ver al Simón el Celote, diría exteriormente, es un hombre revolucionario, un rebelde. ¿Qué va a salir de él? Judas Tadeo se especula que era un agricultor, en una profesión de poca estima. Jesús no llegó y escogió a los grandes empresarios, a los que medían 1,90, a los que Jesús no llamó guardaespaldas, Jesús llamó siervos. Que aunque la gente veía a estos hombres como menospreciados, que no iban a llegar a hacer algo, Jesús vio en su interior el potencial y dijo, estos me son útiles para todo. Aunque la sociedad les diga que ustedes son inútiles, que ustedes no saben hacer nada, que no van a lograr nada y que no van a poder hacer nada, Jesús dijo, ustedes me van a ser útiles, los voy a hacer pescadores de hombres, los voy a llamar mis 12 apóstoles. Aún a Judas, Jesús sabiendo que lo iba a traicionar, lo llamó. Entonces nosotros a veces nos creemos las palabras y el estereotipo que la gente externa dice de nosotros y nos volvemos inútiles. El problema acá es que nosotros nos creamos eso. Y sé que en algún momento no lo hemos creído. En algún momento hemos recibido palabras aún de nuestros padres, palabras de nuestros hermanos, palabras de nuestros pastores, de nuestros líderes, los que supuestamente nos aman, padres, hermanos, pastores, líderes, amigos. En algún momento hemos recibido, aunque no sea una palabra directa, nos hemos sentido inútiles por sus palabras o sus acciones. El problema es que nosotros nos creamos eso. Y si nosotros nos creemos que somos inútiles, quizás vamos a perder el sentido de vivir o de la vida. Pero cuando nosotros aprendemos de la Biblia y entendemos cómo Dios obra, dice que Dios de lo vil y menospreciado escoge. Dios sabe cuál es tu capacidad, cuál es tu capacidad, porque tú fuiste diseñado. Aunque la gente diga que no vas a lograrlo, Dios te dice que sí. Entonces dejas de ser un inútil a ser útil. O llegas de ser en una parte útil, pero inútiles para los hombres. El hombre, y otros ejemplos les doy de la Biblia. Vea, Moisés dejó de ser útil para el imperio egipcio, pero fue útil para Dios. Moisés mata a un egipcio y lo destierra. Tiene que salir huyendo.
Moisés siendo príncipe del imperio egipcio, para el imperio dejó de ser útil, que se convirtió en un asesino, entonces dijeron, este ya no es útil, ya nos da una vergüenza. Pero de ese inútil, Dios lo llamó a ser útil. José dejó de ser útil para sus hermanos, tanto así que sus hermanos lo vendieron. José para sus hermanos llegó a ser un inútil, no servía para nada. Lo vendieron pensando, decir, no nos va a hacer falta, ese José no nos va a hacer falta, vendámoslo, no aporta nada acá, pero de lo inútil que los hermanos de José veían en él, Dios lo convirtió en útil y lo convirtió en un gobernador. Job dejó de ser útil para su esposa y sus amigos cuando lo convirtió. Job llegó a ser inútil para su esposa, tanto así que su esposa le dice, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Ya no eres útil, estás enfermo, estás en la quiebra, no sirves para nada. Y aún sus amigos le decían, ¿para qué usted sigue luchando? Reniegue en contra de Dios, ¿usted para qué sigue alabando a Dios? Pero de eso inútil, Dios lo convirtió en algo útil. Y sabemos cómo fue Job después de lo que le pasó. Jesús, aún el mismo Jesús para los hombres, Jesús era un simple carpintero. Aún uno de sus discípulos, cuando conoce el nombre de Jesús, dice, ¿acaso de Nazaret, de Nazaret puede salir algo bueno? Yo no creo. Ese discípulo creo que era viendo lo exterior, pero no estaba viendo lo interior que Dios estaba haciendo. Okay. Mejor dicho, Jesús. Entonces, si la Biblia nos muestra ejemplos de cómo muchas personas, muchos hombres de Dios y aún el mismo Señor Jesús fueron desechados y catalogados como inútiles por lo que exteriormente daban a un Dios, de eso los sacó a ser útiles y a ser grandes siervos, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Hay un patrón bíblico ahí. El tema acá es que también Dios trabaja de forma contraria. Que aquellos que creen ser útiles, Dios los empieza a tratar como no inútiles, sino empieza a darles como un proceso. En 1 Corintios 1:25 dice lo siguiente. Mire esto. 1 Corintios 1:25. ¿Sí sirve Biblia? Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Sabe por qué a veces Dios trabaja de forma contraria con los que se creen útiles? Los que se creen sabios, los que se creen magnos, orgullosos, que mejor dicho, que sin ellos nada funcionaría. Dios les dice, vea, si usted se cree el más sabio, el más poderoso, lo más de usted es lo menos mío. Es decir, que para los que se creen útiles, para los que se creen la última Coca-Cola del mundo, comúnmente Dios los trae desde Satanás. El primer inútil, real, genuino, que se creía útil, que aún pensaba, yo lo puedo hacer mejor que Dios, por eso yo voy a subir a su trono, lo voy a quitar. Porque es que ese Dios hace las cosas mal. ¿Qué hizo Dios? Lo desechó. El rey Saúl, el rey Saúl, en su orgullo y en su jactancia, creyendo ser útil, creyendo que todo lo hacía bien y saliéndose de las ordenanzas de Dios, Dios cogió y lo tomó, lo trató y lo desechó. Otros, después un rey que se levanta en Israel, Cam y Jezabel, dice la Biblia que el peor rey que Israel pudo tener, Cam, dominado por su esposa Jezabel, creyéndose los más orgullosos, los mejores reyes de Israel, los cuales persiguieron al profeta Elías, Dios los tomó y los desechó. Aún es uno de los grandes reyes de los imperios de la historia mundial, el emperador Nabucodonosor. Dice la Biblia y lo relata la Biblia que uno de los emperadores más, la historia lo dice como los más sangrientos de la historia humana y Daniel lo refiere como alguien fuerte, que aún la palabra dice que todo el mundo estaba a sus pies a Nabucodonosor. Él se creía útil, el magno, el orgulloso. Pero Dios tomó a Nabucodonosor y dice la palabra que lo convirtió como en una bestia. De pasar a comer manjares, lo llevó a comer hierba.
Y aún dice la palabra que Nabucodonosor se arrepintió y reconoció de que hay un Dios poderoso y vivo. Y también Saulo, el que después fue Pablo, Saulo, persiguiendo la iglesia, creyéndose que tenía la verdad absoluta, que él era el mejor, el más erudito, el más sabio. Dios tuvo que presentársele y tratarlo y decirle, si te crees útil, te estoy diciendo que eres inútil, pero ahora te voy a convertir en algo útil para la gloria mía. Entonces, acá nosotros tenemos que evaluarnos y como les dije en el título, ¿en qué posición estás? ¿O en qué estamos? Me incorporo yo. ¿Me creo útil, pero a la vez soy inútil? ¿Me creo que voy bien, que soy jactancioso, que, yo hago las cosas bien, sin mí nada funciona? Pero si vamos a la realidad de Dios, si nos creemos útiles, nos creemos lo mejor, realmente somos inútiles. Pero está la otra parte donde estamos, me incorporo porque sé que ustedes son de esos, que son personas que se creen o que le han dicho que son inútiles, pero somos útiles en Dios. Sé que en algunos momentos de nuestras vidas hemos tenido al lado personas que creímos que eran nuestros amigos, aún familiares que en algún momento nos han traicionado y decepcionado con acciones, con palabras. Comúnmente las personas están alrededor nuestro cuando necesitan algo de nosotros, a excepción de realmente los verdaderos amigos, y yo digo que a excepción de los familiares. Porque si nosotros ponemos, y somos sinceros, ponemos en una balanza, ¿quién puede ser fiel a nosotros? Podemos decir que nadie, porque aún desde nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros esposos o esposas, nuestros hijos, quizás en algún momento de la vida nos han desechado. No vales, no sirves, no aportas, no estás dando nada. Cuando quizás en nuestras vidas hemos tenido esos momentos oscuros, sea en cualquier área de nuestra vida, en la salud, en las finanzas, que quizás si tenemos una profesión y estamos en la cumbre, todo el mundo nos rodea, pero cuando estamos en el hoyo nadie está con nosotros. Cuando estamos en la cumbre somos útiles, pero cuando estamos en el hoyo no somos inútiles. Y eso nos va a pasar en la vida. Hay muchas personas, al contrario, que cuando tú estás empezando algo, yo siempre digo, ¿no? Cuando alguien quiere construir un bote para cruzar el mar, comúnmente lo construye solo. Pero cuando el bote ya está listo y está listo para zarpar, muchos se van a montar a ese bote. Entonces, esas personas, cuando estábamos construyendo el bote, nos decían inútiles, pero cuando ya está construido el bote, ahí sí somos útiles. Y el mensaje, la enseñanza de este mensaje es primero entender que eso nos va a pasar, como nos ha pasado una vez. El tema es aprender que tenemos que solucionar y sobrepasar eso, de que aunque el hombre nos falle, el hombre nos subestime y el hombre nos trate como inútiles, Dios nos trata como útiles. Y Dios quiere hacer algo en nosotros. Porque cuando tienes dinero, todos están rodeándote, pero quizás cuando no tienes, estás solo y ya no eres útil, pero el que sigue siendo tu amigo, tu confidente y tu apoyo sigue siendo Jesús. Cuando no hay un peso en tu bolsillo, cuando estás solo, el único que ve el potencial en ti es Jesús y Él nunca te va a etiquetar y te va a decir no lo vas a lograr, no sirves para nada. No, Él es el primero que cree. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Y, y a veces pasa, y desafortunadamente, casi como pasa en la familia, como pasa aún en los temas maritales, como pasa en el grupo social de amigos, en los negocios, que cuando no estamos bien o cuando no estamos en ese círculo o no estamos produciendo nos desechan, desafortunadamente también pasa en la iglesia. Esta semana, bueno, estos días me enteré de una parejita que tiene una misión grande en Dios
llamados al ministerio, un ministerio misionero evangelístico poderoso, estaban congregándose en una iglesia. Esta pareja toma la decisión, estaban liderando un grupo, un ministerio dentro de esa iglesia. Esta parejita en oración toma la decisión de separarse, de decirle al pastor, pastor, hasta aquí vamos, te queremos entrar a este ministerio, ¿sí? Y lo triste es que la respuesta de este pastor fue tan fría y tan seca que les dijo, ah, listo, entonces ponemos otro. Hasta este momento, en pocas palabras, ustedes son útiles, ahora en adelante no son útiles. No, otro. Ya, chao. Ni siquiera quizás una palabra de agradecimiento, ni quizás ni una despedida para honra. Y pues esta parejita como yo, y creo yo que salió triste de ese lugar, ¿sí? Y después se entera uno, o sea, esta parejita se enteró que este mismo pastor, y mire el detalle, este mismo pastor que los ungió y les, por medio de su don, les dijo, ustedes van a ir a los países, ustedes son misioneros, ustedes son evangelistas. Después de que esta parejita salió de su núcleo eclesiástico, este pastor resulta diciendo, disque misioneros, disque evangelistas. Entonces, cuando estaban ahí eran útiles, pero cuando están afuera son inútiles. Cuando tú estás dentro del negocio y estás aportando plata en los negocios, tú eres útil, pero cuando tú les dices a tus socios, hey, estoy en bancarrota, necesito un empujón, entonces ya no eres útil. Cuando estabas con salud, en muchas ocasiones, todo el mundo te rodeaba, eras útil, pero cuando estás sin salud, muy poco se queda. Para esos muchos que antes tú compartías y conociste de Jesús y te apartaste de ellos, ahora eres diferente, ya no eres útil para ellos, ahora eres un inútil. Y eso nos va a pasar en la vida. Y siempre nos va a pasar. Pero bíblicamente, y como conozco a Dios y como conocemos a Dios, Él, de lo inútil, saca algo útil. De lo inútil para el hombre, Dios tiene un plan poderoso. Dios tiene un plan para John, Dios tiene un plan para Ingrid Linda, Brenda, para todos acá. Nunca esperes nada de nadie. Ese es a veces uno de los peores errores que tenemos como seres humanos, es esperar algo de alguien. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que aún aprender de la vida o aprender a andar esta vida dura y cruel sin esperar nada. Más cuando andamos en Dios, es decir, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. Voy para adelante. No esperemos nada de nadie. Aún, este es un consejo ministerial. Sé que acá hay líderes, futuros pastores, acá hay pastores, profetas. En este transcurrir ministerial he aprendido con tristeza y ha sido un aprendizaje fuerte, pero lo he aprendido. Es que nunca te cases o nunca te encariñes demasiado. Ámalos en el amor de Jesús, pero nunca te encariñes con tus discípulos y menos esperes algo de alguien, de tus discípulos. Todo lo que tú lo hagas sin condición. ¿Por qué? Porque en este camino ministerial he aprendido que a los que muchos años atrás serví, ya para ellos, no lo digo que sea así, pero ya para ellos no soy servible. Porque no estoy ahí cerca, porque no estoy ahí. Soy inútil. ¿Porque me salí? ¿Porque me fui? Que los que tantos nosotros le hemos en algún momento servido ya ni nos determinan. Y eso tenemos que aprenderlo a vivir en la vida ministerial. Nunca te cases con nadie. Nunca esperes nada de nadie. Sirve sin condición. Ama sin condición. Aún dentro de las personas que más le sirves en la vida, no solamente hablo de iglesia, sino en la vida en general, comúnmente resultan siendo los que más te van a criticar y más te van a desechar. Pero tenemos que aprender que cuando llegue esas situaciones tenemos que seguir avanzando, es decir, que a pesar de que la gente ya no me vea útil, yo sigo siendo útil para Dios. Primera de Corintios 1:25 ya para terminar. Perdón, 1:26 al 31. Dice lo siguiente. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En pocas palabras,
Aquí no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos famosos, no hay muchos adinerados. Dice lo siguiente Dios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, absolutamente nadie, se jacte en su presencia. Guau. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y este versículo último, para que, como está escrito, el que se gloríe, y es en el Señor. Sé que muchas veces, como a ti como a mí, nos han desechado. Pasamos de ser útiles a inútiles para muchas personas. Quizás en este momento somos inútiles para muchos y nos sentimos así. Pero te puedo asegurar y decir que tú eres útil para Dios. ¿Qué importa lo que diga el hombre? ¿Qué importa que si alguien ya nos dio la espalda? ¿Qué ya importa si alguien siempre se ha referido a nosotros como pobrecito, el que nunca lo va a lograr, el que nunca va a cumplir sueños? ¿Qué importa aún, pienso yo, que aún como nuestros padres se refieren a nosotros? Isaí menospreció a David, pero Dios dijo, a ese menospreciado lo va a poner como rey de Israel. Y ha sido el mejor rey, y fue el mejor rey de Israel. Isaí, el padre de David, lo vio como inútil para el cargo. No es útil, es inútil para ser rey. Ese es el último, es el menor. Apacienta ovejas. Él, un apacentador de ovejas que va a ser rey de Israel. Nos dijo, para ustedes puede que no sea rey, para mí va a ser rey. Quizás muchos de ustedes crecieron con palabras o menosprecios de sus padres. Ya Dios determinó algo en ustedes. Muchos aún han sufrido desprecios, y aquí me les voy a meter un poquito al rancho, pero hay que decirlo, aún desprecios de su propia esposa o de su propio esposo que han dolido el corazón. Pero ni siquiera esas palabras tienen que pesar en tu vida. Tiene que pesar más lo que Dios piensa de ti. Y si Dios te ha traído hasta aquí, Dios te sanó de un COVID, de una pandemia que nuestra generación vivió, y si te tiene vivo, te tiene con planes, te tiene acá escuchando el mensaje de Él, Él es tu Dios, Él es tu Padre, es porque tiene algo para ti y porque ve algo en ti. Basta ya de nosotros aceptar esas palabras que son como balas de pistola que llegan a nuestra alma y matan nuestros sueños. Más bien tenemos que creer que si Dios me tiene con vida, nos tiene con vida, es porque Él tiene algo para nosotros. Personas que acá me ven y están en otros países, si Dios te tiene en ese país diferente al que naciste, es porque Dios tiene un plan. Si aún estás en tu territorio y tú sientes en tu corazón que tienes un llamado y tienes su potencial de parte de Dios, no dejes morir esa llama, no dejes morir ese fuego. Si aún muchas personas se han reído de tus sueños, o sea, eres inútil para cumplir ese sueño, eso es que Dios va a tomar esas palabras y las va a convertir para que seas útil en tus sueños. Por eso decía Jesús, cuando discutía con los fariseos que llegaron a discutirle, ¿por qué comes con las manos sucias? Y Jesús les dijo, es que lo que entra no es lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca. Y muchas veces nos han contaminado por el menosprecio, por las palabras, de que no servimos, de que somos inútiles, de que ya estamos viejos para cumplir sueños. Pero Dios ya tiene un propósito y una utilidad contigo.
Les confieso algo, mire, yo hace como la música, yo he expresado acá abiertamente que soy fan de ciertos artistas seculares, que no, sí, obviamente escucho música que le alaba a Dios, que glorifica a Dios, ese es mi centro musical, pero también no puedo evitar escuchar ciertos grupos, obviamente con letra sana, con mensajes de amor, de edificación, que hoy en día se escuchan palabras sexuales, bueno, en fin, lo que ustedes o creo que escuchamos hoy en día. Y hace 15 días, 20 días estuve en un concierto de un grupo con el cual crecí. Y yo decía algo y se cumplió el sueño de poderlos ir a ver en vivo. Y para mí fue contradictorio porque los pude ver en vivo y en el momento fue, wow, chévere, espectacular escucharlos, un sueño cumplido. Pero a la verdad contradictorio de decir, yo tengo la capacidad, obviamente en Dios, de hacer esto. ¿Y por qué no lo estoy haciendo? ¿Será que no soy capaz? Y entró esa duda en mí, personalmente, donde después de ese concierto haber sido como una alegría total, la semana siguiente se convirtió en tristeza, de congoja, decir, ¿será Dios que ya mi talento no sirve? Llevo ya 2 años sin tocar a la otra. Sí, tengo otra. Pastor, ¿usted tiene otra? Sí, yo tengo otra. Tengo otra que tiene un máster y tiene un cuerpo de guitarra. Porque mi esposa tiene cuerpo de guitarra, entonces le digo a mi esposa, extraño a la otra. ¿Cuál es la otra? Mi guitarra. No me malinterpreten. Yo tengo otra, que es mi guitarra. Una guitarra. Hace 2 años estos dedos no tocaban la guitarra. Les abro mi corazón, estoy sufriendo dolor de este dedo y de este dedo, del pulgar. Yo digo, llevo 2 años sin interpretar mi instrumento. Y aún sueño con tener una banda que alabe a Dios y que pueda ir por el mundo. Aún lo sueño, pero entró en mí la duda. ¿Seguiré siendo útil para esto? O ya estoy inútil. Y fue una semana de tristeza. Y por esa semana de tristeza nace este mensaje. Porque sé que Dios me decía, todavía eres útil. Tranquilo. Va a llegar tu momento. Estás enfocado en otra cosa. Pero va a llegar tu momento. Y si me lo preguntan hoy, en este momento, en esta hora, este día, todavía me siento inútil. Yo decía, yo sé que tengo el talento para estar en un escenario. Y Dios me ha dado el don y el talento para ser productor, para ser productor en un futuro, formar una banda que glorifique a Dios y hacer esto. Si una banda secular lo puede hacer, ¿por qué nosotros como hijos tuyos no lo podemos? Y muchas veces entran a nuestra mente y a nuestro corazón esos pensamientos de que me siento inútil, ya no sirvo. ¿Para qué sigo avanzando? Más bien me dedicaré a trabajar, más bien me dedicaré a la monotonía de la vida. Más bien solamente voy a creer que sí, no sirvo y no, me quedo grande esto y no voy a seguir intentando. Pero hoy Dios, así como me lo dijo a mí, y ese mensaje aquí que lo estoy predicando, lo siento para mí, sé que Dios en mi corazón me está diciendo, eres útil, Glenn, vas a tocar tu guitarra, vas a formar una banda, vas a tener tu productora. Y yo le digo, Señor, ya tengo 30 y tantos años, no es tarde, tranquilo. Sé que aquí hay muchas veces les han dicho inútiles, no sirven. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios les dice, eres útil, tengo un plan contigo. Tú vas a avanzar en tus sueños. Aunque para los hombres eres inútil, para mí eres útil. Y aún hay personas que saben que yo te uso y eres útil y te creen inútiles. Por eso a veces eres un útil inútil. Útil para mí, pero inútil para el hombre.
¿Con cuál pensamiento te quedas? ¿Con el de Dios o con el del hombre? Yo me quedo con el de Dios. Dios nunca va a pensar que tú eres inútil. Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un diseño contigo. Dios tiene un diseño aún con nuestros hijos. Dios tiene un diseño con tu talento, con tu profesión, con tu empresa, con tus amigos. Dios tiene un diseño de utilidad donde vas a ser útil. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros. Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.